El día de hoy vamos a hablar sobre dilatación volumétrica. Es la parte que nos falta de dilatación térmica. Ahora hablaremos sobre un cambio en las medidas en tres dimensiones. Ya no hablaremos de dilatación lineal, que es en esa dimensión, en longitud, ni superficial, que son dos dimensiones como placas, sino que ya hablaremos de cuerpos volumétricos. Ya cualquier objeto, cualquier sustancia realmente se encuentra en tres dimensiones y se da este fenómeno de la dilatación volumétrica. El procedimiento es exactamente el mismo que los otros dos casos, solo va a haber unos pequeños cambios en la fórmula, como lo vimos el día de ayer en la dilatación superficial. Entonces, cualquier gas, cualquier líquido, cualquier sólido tendrá un incremento en su volumen siempre que aumentemos la temperatura y va a reducir su volumen cuando disminuyamos la temperatura. En la pantalla ustedes pueden ver la fórmula, ya directamente vamos a la fórmula de la dilatación volumétrica, donde vamos a tener ahora una delta V, una delta volumen. Al igual que los otros dos casos, este va a ser un cambio, una diferencia en el volumen del objeto, de la sustancia que estemos analizando, del material que estemos viendo. Eso significa que vamos a empezar entonces con un volumen inicial, un litro, un galón, un metro cúbico, un centímetro cúbico, cualquier unidad de volumen. Vamos a tener igual un cambio en temperaturas. Este va a ser igual que en todos los demás casos de dilatación. Y ahora vamos a ver otra letra griega, beta. La letra beta, si no la conocían, se las presento. Esta de seguro la han visto en algún otro lado, en cine, videojuegos, lo que es, en cualquier otro lado es muy común. Aquí la vamos a conocer como el coeficiente de dilatación volumétrico. Al igual que vimos en la dilatación superficial, este beta va a ser resultado del coeficiente de dilatación lineal. La clase pasada vimos que el de dilatación superficial nada más lo multiplicábamos por 2 al coeficiente para poder realizar las operaciones. En este caso de dilatación volumétrica, ahora lo multiplicaremos por 3, porque estamos hablando de tres dimensiones. Lo que les comentaba hace rato, ya lo vemos en pantalla, beta, que va a ser esta letra, es el coeficiente de dilatación volumétrico, sin error, volumétrico, y va a representar el cambio de volumen por cada unidad de volumen, por cada grado que cambie la temperatura. Por ejemplo, en litros, ¿cuánto va a aumentar o disminuir ese volumen por cada litro y por cada grado de temperatura que modifiquemos nosotros en el cuerpo, en el objeto, en la sustancia? En la cuestión de sólidos, va a ser aproximadamente el triple del coeficiente de dilatación lineal.
En caso de líquidos y de gases, se va a comportar un poco distinto. Eso lo veremos después de este tema. Pero siempre que tengan ustedes un sólido, nada más agarran el coeficiente de dilatación lineal, lo multiplican por 3 y obtienen beta. Así de fácil, así de sencillo. Como ayer que en superficial lo multiplicábamos por 2 y podíamos resolver el problema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Depende de qué? Sí, esta alfa de aquí depende del material que vas a usar. Ese dato, esa alfa que tú obtengas de las tablas, lo multiplicas por 3 y ese resultado es el coeficiente de dilatación volumétrico, esta beta. Este es el que vas a emplear en esta fórmula de aquí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Puedo continuar? Ok. En los líquidos, por ejemplo, tendremos otros datos. No será exactamente multiplicarlo por 3. Por el comportamiento que tienen los líquidos. Son un poco más caóticos que los sólidos. Entonces la proporción de su coeficiente no va a ser igual que un sólido. Aquí yo les muestro una pequeña tablita con líquidos básicos, líquidos muy comunes, y el coeficiente de dilatación volumétrico de cada uno de ellos. Si se fijan, a diferencia de los sólidos, aquí ya no va a ser a 10 a la menos 5, va a ser a 10 a la menos 4. Esto significa que un líquido, su dilatación va a ser mayor que un sólido. Si aumentamos la temperatura de un sólido y de un líquido al mismo tiempo, el líquido se va a expandir, se va a dilatar más que un sólido, por la composición que tienen sus partículas, por la facilidad que tiene este de poder expandirse. Recordemos que las partículas en un sólido están muy pegadas, la fuerza de cohesión es muy grande. En un líquido no. Esta fuerza es más débil, por lo tanto se puede dilatar más fácilmente, se expande más. Ejemplos como el agua, que es 2.1, el alcohol etílico es 11, la glicerina 5.1, el benceno 12.4 y el mercurio 1.8. De igual forma, tenemos los datos para grados Fahrenheit, por si están trabajando con unidades inglesas. Ok, vamos a ver. Hagamos un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro. Recordemos la fórmula. El cambio en el volumen o delta V es igual a beta por el volumen inicial
por el cambio en la temperatura. ¿Qué datos me entrega el problema? Un volumen de 16 litros. Ese es un volumen inicial. VO o V0 son 16 litros. De alcohol etílico, cuando la temperatura se incrementa en 30 grados centígrados. Si se fijan, el problema no nos da una temperatura inicial o una temperatura final. Solamente nos dice que el cambio, que la temperatura en el punto en el que esté, aumenta 30 grados, se incrementa 30 grados. Entonces, aquí realmente ya no nos importa cuál es la temperatura final ni cuál es la temperatura inicial, porque el mismo problema ya nos está indicando cuál es el incremento, cuál es la diferencia, que son 30 grados. Aquí ya directamente ya nos están dando este dato. Delta T es igual a 30 grados centígrados. Y nos faltaría en este caso beta. Regresando al problema, vemos que es alcohol etílico, cuyo coeficiente es de 11. 11 por 10 a la menos 4. Beta es igual a 11 por 10 a la menos 4. 1 sobre grado centígrado, que es la unidad. Con esto ya podemos calcular el incremento de volumen, o sea, delta V. Delta V va a ser igual y ya nada más metemos todos estos datos. 11 por 10 a la menos 4. 1 sobre grados centígrado, que multiplica 16 litros que multiplica a delta T, que son 30 grados. Recuerden que otra forma de ver este 11 por 10 a la menos 4 sería 0.12, dos ceros, 11. Sí, 0.2011. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto? Ok. Este centígrado se va con ese centígrado, nos va a quedar en litros.
Ok, vamos por partes. Al lado del 16, este es una L de litros. Nada. Ok, 0.528. Sí, me da lo mismo. Este sería el resultado. Este sería el incremento del volumen en el alcohol etílico. ¿Qué nos dice este problema? Que si ustedes tienen 16 litros de alcohol etílico a cierta temperatura y lo incrementan en 30 grados centígrados, estos 16 litros al final se van a convertir en 16.5 litros. Si se fijan, a diferencia de los sólidos que vimos en clases pasadas, que aumentaban realmente milímetros, o en algunos casos se pueden topar que crezca nada más micrómetros o nanómetros, que ya es muy, muy pequeño. En esas cuestiones que nada más eran milímetros y en ciertos casos ya centímetros, ya en casos de cambios de temperatura muy grandes. Aquí en los líquidos, con 30 grados ya es suficiente para que el alcohol, por ejemplo, que tiene un coeficiente muy alto, aumente demasiado su volumen. Estamos aumentando medio litro de volumen de alcohol con 30 grados. Esto se debe más que nada al coeficiente, que es 11, si se fijan es muy grande, a comparación del coeficiente de unos sólidos o incluso de otros líquidos. El alcohol tiene una facilidad muy grande de dilatarse, se dilata muy fácil. Cada vez, por cada grado que ustedes aumenten la temperatura del alcohol, este se va a expandir de forma más acelerada, de forma más grande que otras sustancias. Aquí ustedes pueden obtener más alcohol, pero dudo que lo quieran caliente, porque tienen que aumentarlo 30 grados centígrados. Entonces ya no se lo bebería. ¿Dudas de este problema? Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo donde ahora veamos la dilatación volumétrica en un sólido. El ejemplo dice, un matraz de vidrio Pyrex se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio a 20 grados centígrados. ¿Qué volumen se derramará si el sistema se calienta de forma uniforme a una temperatura de 60 grados centígrados? Ok, aquí hay que analizar ciertos puntos. El problema nos indica que es un matraz de vidrio Pyrex y lo vamos a llenar con mercurio. Aquí tenemos ya dos sustancias, dos materiales. Una es líquida, que es el mercurio, y la otra sustancia o material es sólido, que es el vidrio, es el matraz. Entonces, los dos van a dilatarse de forma distinta, no se van a dilatar igual. El problema nos indica qué volumen se derramará si el sistema se calienta de forma uniforme. Si tenemos una temperatura inicial de 20 grados y lo llevamos hasta 60, el vidrio Pyrex se va a dilatar cierto volumen, va a crecer cierta cantidad de volumen. El mercurio, al ser líquido,
también se va a dilatar, va a aumentar su volumen, pero de forma diferente al vidrio, no va a ser en la misma proporción. Lo que nos pregunta el problema es, llegando a los 60 grados, ¿qué tanto de más se dilató el mercurio como para derramarse? Al final, el volumen que obtengamos del mercurio va a ser mayor al volumen que el matraz pueda contener y obviamente se va a derramar el mercurio. Vamos a resolverla. Coloquemos igual la fórmula. Delta T es igual a beta, no hay toda fea, volumen inicial, ay no, esto no va acá, este es delta V, perdón, a volumen inicial, ahora sí, por delta T. Entonces, tenemos dos sustancias, el Pyrex y el mercurio. Nos dice el problema, 50 centímetros cúbicos de mercurio. Entonces, el volumen inicial del mercurio Hg es como se escribe mercurio en la tabla periódica, para quien no se acordara de ese dato, son 50 centímetros cúbicos. El volumen inicial del Pyrex, del matraz, vamos a ponerle P de Pyrex. ¿Cuál sería en este caso? Si el problema nos dice que estamos llenando el matraz con 50 centímetros cúbicos, se llena, significa que el matraz, su volumen, su capacidad, son esos 50 centímetros cúbicos, porque ya lo llenamos con esa cantidad de mercurio. Entonces el volumen inicial del Pyrex, del matraz, va a ser igual 50 centímetros cúbicos. Si queda claro ese punto. Ok. Luego. Sí. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bueno. ¿Sí quedó claro el pasado? Nos regresamos. ¿Sí quedó claro? Ok. Bueno. Entonces, estábamos así. Se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio a 20 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial. De 0 es igual a 20. Aquí vamos a considerar que es la misma para el Pyrex y para el mercurio. Luego, ¿qué volumen se derramará si el sistema se calienta de forma uniforme a 60 grados centígrados? Aquí el problema nos dice que calentamos las dos sustancias hasta llegar a 60 grados centígrados, porque es de forma uniforme. La temperatura final es igual a 60 grados. Aquí ya podemos sacar directamente delta T,
que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces delta T va a ser igual a la diferencia de estos dos, que es 40 grados. 60 menos 20 es 40. Y nos faltaría los coeficientes de dilatación. Beta del mercurio. Nos vamos a nuestra tablita. Del mercurio es 1.8 por 10 a la menos 4. 1.8 por 10 a la menos 4. 1 sobre grado centígrado. Y nos faltaría el del Pyrex. Beta, poner P de Pyrex. Es un sólido, entonces hay que irnos a la tabla de coeficientes de dilatación lineal. Volumétrico, volumétrico. Aquí. Vidrio Pyrex. Alfa va a ser 0.3 por 10 a la menos 5. Sí, 0.3. Regresamos al problema. Entonces, beta del Pyrex va a ser igual a 3 veces alfa. Como es un sólido, podemos multiplicar su coeficiente de dilatación lineal por 3. Como alfa es 0.3 por 3, nos da que beta es 0.9 por 10 a la menos 5. 1 sobre grado centígrado. Esta es toda la información que nos da el problema y toda la información que podemos sacar nosotros. Ahora hay que determinar cuánto se dilata el mercurio y cuánto se dilata el Pyrex. Sí. Sí, en este caso serán dos por separado. Primero el del Pyrex o primero el del mercurio, el que ustedes quieran hacer primero. Nosotros empezaremos aquí con el del mercurio. El cambio de volumen en el mercurio. Sustituimos los datos que nos da esta fórmula. Va primero beta del mercurio, que es 1.8. Por 10 a la menos 4. 1 sobre grado centígrado. Que va a multiplicar a el volumen inicial del mercurio, que son 50 centímetros cúbicos. Y a la diferencia de temperaturas, que ya la calculamos, que es 40 grados centígrados. Este grado Celsius se va con este grado Celsius, nos va a quedar resultado en centímetros cúbicos. Vamos a ver. 9.8 por 10 a la menos 4 por 50 centímetros por 40.
0.36. Entonces el volumen del mercurio va a cambiar, va a aumentar 0.36 centímetros cúbicos. Ahora hay que ver cuánto cambia el Pyrex, el matraz. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con los datos del Pyrex. El cambio en el volumen del Pyrex es igual a beta, que es 0.9, 0.9 por 10 a la menos 5, multiplica igual a 50 centímetros cúbicos, porque también es el volumen inicial del matraz. Y multiplica a igual a la misma delta T, porque sufre el mismo cambio de temperatura. $0.018. Ahora déjame hacerlo yo, a ver si coincide. Mm, 50 por 40. 0.018, sí, centímetros cúbicos. Ok, eso es lo que va a cambiar el volumen en cada uno de los materiales. Si se fijan, no es lo mismo. Entonces, como el mercurio se dilata más que el matraz ya no va a poder contener al mercurio. El mercurio tener más volumen, se va a desbordar, se va a tirar. Nos dice qué volumen se va a derramar. Nada más, para poder sacar ese dato, obtenemos la diferencia entre este dato y este dato. El... No, ese no. El volumen derramado, V de derramado, va a ser igual entonces al incremento que hubo en el mercurio, 0.36, menos el incremento que hubo en el Pyrex, 0.018. 0.36 menos 0.018. Ahí me dio 0.342. ¿Les da lo mismo? Ok. Este es el resultado final. Ya que los dos objetos, las dos sustancias se dilatan, el mercurio, como se dilata mucho más, se van a derramar
0.3442 centímetros cúbicos. Porque el matraz ya no lo puede contener todo porque se dilató en menor cantidad. Su volumen no creció tanto como el del mercurio. Aquí en este problema podemos visualizar justamente el tipo de dilatación que se da en un sólido y que se da en un líquido, siendo los líquidos sustancias que se dilatan en mayor cantidad, en mayor proporción que un sólido, justamente por la facilidad que les da las fuerzas de cohesión débiles, las partículas que no están tan unidas a los líquidos, se pueden expandir más fácilmente. Ya con estos tres tipos de dilatación que hemos visto, ustedes, ya cuando diseñen alguna pieza, diseñen alguna herramienta, incluso cuando trabajen ya con ciertos tipos de materiales, ya pueden determinar qué tanto va a crecer según las condiciones a las que ustedes lo sometan. Si de aquí alguien se dedica a diseñar aviones para el desierto, por ejemplo, ya puede diseñar sus tolerancias, puede diseñar su avión para que resista la dilatación térmica que sufre el avión en las temperaturas del desierto. Si alguno de ustedes se quiere dedicar a la manufactura de piezas, de herramienta, también puede usar este tipo de temas para calcular qué tanto va a crecer una herramienta si la someten a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas. Todo este tipo de cosas. ¿Dudas hasta aquí? Dime. ¿Cómo salió esto? Ok. Eh, si se los comenté de matemáticas, si no, aquí se los comento así rápido, o en física. Esto, como sabrán, es notación científica. Entonces, este por 10 al menos 5 ya se puede meter directamente en las calculadoras científicas. Si no tienen calculadora científica, otra forma de resolverlo, por ejemplo, agarra en este caso el 0.9 y este puntito lo vamos a ir recorriendo. Si el 10 tiene un signo negativo, el puntito se va a mover a la izquierda. En este caso es menos 5, este puntito lo vamos a ir recorriendo a la izquierda. ¿Cuántas veces? 5 veces, porque es menos 5. Entonces este punto lo recorremos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Colocamos el punto aquí y rellenamos estos espacios con ceros. 0, 0, 0, 0. Entonces, 0.9 por 10 a la menos 5 es lo mismo que 0.1, 2, 3, 4, 5 ceros. 4, 5 y 9. Esto lo puedes meter a la calculadora y es exactamente lo mismo que esto de acá arriba. Igual el 1.8, si no tienes calculadora científica, agarras 1.8 y recorres el punto 4 veces a la izquierda porque es menos 4. 1, 2, 3, 4. Pones el punto y rellenas estos huequitos. 1.8 por 10 a la menos 4 es lo mismo que 0.00018. Ya la unidad que te dé. Así podrías resolverlo también. En la calculadora, si no tienes científica, lo metes así, 0.00
0.18 o 0.5 ceros y 9. Si tienes calculadora científica, hay un pequeño botoncito que viene así por 10 y creo que aquí tiene un cuadrito, algo así. Ese te va a permitir meterle esta información y es lo mismo. Este botoncito te evita ponerle muchos ceros. Si no lo tienes ese botoncito, no tienes calculadora científica, vas a tener que meterlo de esta forma. Vas a tener que recorrer los ceros. Bueno, el punto vas a tener que recorrerlo tantos ceros como te diga y ya meter esta información a la calculadora así tal cual. Se escuchó muy cortado. ¿Una qué? ¿Cómo que una cifra? Casi no te oyes. Si quieres, colócala en el chat, la duda y ya te la resuelvo. Ok. ¿Dónde está? No, fíjate en el botón que dice log, arriba del coseno. Arriba de ese botón de log viene un 10 a la X en amarillo. Entonces tienes que apretar el botón Shift, que está arriba a la izquierda. Aprietas el botón Shift y luego el botón log. Y así vas a ingresar a la notación científica, al 10 a la X. Ahí colocarías, por ejemplo, le pones a la calculadora 0.9, Shift, log, y ya te convertiría eso a notación científica, a lo que vemos aquí en pantalla. Si quieres poner 1.8, le pones 1.8, Shift, log, y ya le pones el -4 o el -5 según lo ocupes. Ajá. Después de ese por 10, después de ese 10 le vas a poner... eh, no es cierto, vas a poner 0.9 por, luego vas a poner ese pequeño 10 que te salga y luego ya le pones -4 o -5, el exponente que tengas. Ok, espérame un tantito. Para los demás, si no hay dudas, ya es todo por hoy. Ya se pueden ir retirando.